Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Kerem Bürsin y Hande Erçel volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Una historia de amor sobre Kerem Bürsin, inspirada en hechos reales pero completamente ficticia. Mientras las luces de Estambul se reflejaban en el Bósforo, Kerem buscaba un poco de soledad tras un largo día de rodaje. Para escapar del bullicio de la ciudad, entró en un pequeño café junto al mar. Justo cuando iba a pedir su café, sus ojos se encontraron con los de alguien. Ella también estaba sola. Se llamaba Defne. Leía un libro, pero no absorta en sus páginas, más bien, parecía buscar algo en la vida misma. Lo que cautivó a Kerem no fue su belleza, sino su serenidad. El tiempo parecía detenerse en su presencia. Una conversación que comenzó como una coincidencia se convirtió en un vínculo que duró horas. A Defne no le interesaba la imagen pública de Kerem. Simplemente lo veía como Kerem. Esto era inusual en Kerem, pero a la vez tan real. Pasaron los días. Paseos por la playa, risas y pequeñas escapadas. Por primera vez, Kerem pensó que una vida sin cámaras era posible. Pero la realidad no tardó en llamar a su puerta. Titulares de revistas, chismes, flashes. Defne quería mantenerse alejada de toda esa atención. Kerem, en cambio, temía perder a alguien por primera vez. Una noche, se reencontraron en el café donde se conocieron. No pertenezco a tu mundo, dijo Defne. Kerem la miró a los ojos. Quizás yo sí quiero pertenecer a tu mundo. El silencio fue denso, pero lleno de esperanza. Defne sonrió. Entonces inténtalo. Esa noche, Estambul brilló de una manera diferente. Porque esta vez, un amor había florecido no a la sombra de la fama, sino en la valentía de dos corazones. Una historia de amor ficticia sobre Kerem Bürsin. Una tarde lluviosa en Estambul, Kerem, recién terminado de filmar, condujo por una tranquila carretera costera para despejarse del cansancio del día. Mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, alguien a lo lejos llamó su atención. Una mujer, con un paraguas, miraba al mar. Era como si no intentara escapar de la lluvia, sino que se quedara bajo ella deliberadamente. Al acercarse, Kerem se dio cuenta, no era una simple coincidencia, era un encuentro. La mujer se llamaba Elif. Era fotógrafa y esa tarde intentaba capturar la esencia más auténtica del Bósforo. Enseguida comprendió que Kerem era famoso, pero actuó de forma diferente. No había ni admiración ni distancia. ¿Siempre te sientes así aquí?, preguntó Elif, bajando la cámara. Kerem sonrió. Así como si la ciudad no pudiera alcanzarte aunque intentaras conectar con ella. Esta frase dejó a Kerem sin palabras. Lo habían comprendido de una manera a la que no estaba acostumbrado. Con el paso de los días, empezaron a encontrarse con frecuencia en la misma costa. Las conversaciones se prolongaban, incluso los silencios adquirían significado. Por primera vez, Kerem podía existir sin fingir en presencia de alguien.
Pero la fama los seguía como una sombra. La prensa, las fotografías, los chismes, Elif no quería formar parte de ese mundo. Una noche, Elif apagó la cámara y dijo: «Te amé por quien eres, no por quien los demás ven. Pero tu vida no permite que ambas cosas coexistan». Kerem guardó silencio durante un largo rato. Por primera vez, buscaba las palabras adecuadas, no en un escenario, sino en la vida misma. «Quizás», dijo lentamente, «la vida adecuada no es la que no separa las dos cosas, sino la que las une». Los ojos de Elif se llenaron de lágrimas, pero sonrió. Y esa noche, por primera vez, las luces de Estambul iluminaron no solo una ciudad, sino una decisión. Esta vez, una historia de amor ficticia más dramática sobre Kerem Bürsin. Kerem había regresado a Estambul tras una larga temporada de rodaje. Desde fuera todo parecía perfecto: éxito, fama, platós llenos de gente, pero por dentro, guardaba silencio. En una fiesta, entre la multitud bajo los focos, la vio Ada, una mujer que trabajaba para una productora y que había optado por permanecer detrás de las cámaras. No era glamurosa, pero su mirada era muy clara, veía a la gente tal como era. Esa noche, por primera vez en una fiesta, Kerem no se sintió como una celebridad. Ada le hablaba no de su papel, sino de su silencio. Pasaron los días. Las coincidencias empezaron a multiplicarse. Sus caminos se cruzaron en el mismo proyecto. Mientras Kerem era el favorito de todos en el plató, Ada simplemente hacía su trabajo. Solo eso ya lo atrajo aún más. Pero había un problema: el mundo no los veía de la misma manera. Un día, aparecieron fotos en la prensa sensacionalista. Los titulares eran llamativos, los comentarios mordaces. Cuando el nombre de Ada empezó a asociarse con el de Kerem, su propia vida se convirtió de repente en objeto de chismes. Esa noche, Ada simplemente le dijo a Kerem: «No quería entrar en tu vida. Pero ahora tú tampoco estás en la mía». Kerem guardó silencio. Porque, por primera vez, no había un guión preestablecido. «Puedo cambiar eso», dijo. Ada negó con la cabeza: «No tienes que cambiarlo. Solo tienes que elegir». Esa noche, Kerem contempló el Bósforo durante un largo rato. La ciudad seguía igual, pero la decisión ahora era entre su antigua vida y un nuevo corazón. Y a veces la decisión más difícil no es perder a alguien, sino reinventarse. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.